Querida amiga, querido amigo, deseo que estés muy bien y es una alegría de nuevo encontrarnos una semana más en nuestro Ojalá lo hubiera sabido antes. Hoy vamos a abordar una cuestión que juzgamos muy interesante y muy en boga, que es cómo gestionar el ruido mental. Porque es cierto que nuestras mentes están constantemente bombardeadas por un incesante flujo de pensamientos, preocupaciones, recuerdos, distracciones. Hay estudios que se han hecho recientemente que calculan que una persona promedio puede llegar a tener 60.000 pensamientos al día, de los cuales la inmensa mayoría son repeticiones de otros pensamientos o combinaciones o refritos de pensamientos anteriores. Este ruido mental puede resultar agotador y obstaculizar no solo nuestra capacidad de concentración, sino también nuestra capacidad de hacer cosas y de tener bienestar general. Por tanto, aprenderlo a gestionar es una habilidad fundamental para vivir con mayor claridad y plenitud. Así que vamos a hacer un viaje por las fuentes del ruido mental y por las posibles soluciones de la mano también de nuestros queridísimos Francesc Miralles y Antoni Bolinches, amigos y maestros. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Antoni? Pues encantado, una vez más vamos a hacer un poco de ruido, aunque pienso que curiosamente también nos va a servir por contraste para reflexionar sobre la utilidad del silencio. Maravilloso. Fantástico. Francesc, primer Pues, apunte. pues mira, primer apunte. El ruido mental, como bien has dicho, querido amigo, es inevitable, porque si tenemos 60.000 pensamientos al día, pues es como un carrusel de ideas que muchas de ellas son inútiles, pero están allí. Entonces, yo diría que la maestría en el control mental está en no engancharse a ciertos pensamientos que nos visitan, ¿no? Sino tomarlos todos como nubes pasajeras, que es lo que dicen los maestros de meditación, no retenerlos, no rechazarlos, dejarlas pasar y ya está. Pero a partir de aquí, sí que es verdad que hay diferentes técnicas que podemos comentar que nos sirven para tomar un poco más de conciencia de qué pensamos y cómo pensamos. Yo recuerdo que desconocía totalmente estos procesos mentales y fue hablando con el profesor Andrés Martín Asuero, que al final hice mi MBSR de Mindfulness. Para los que no lo conocen, un MBSR es un programa creado por Jon Kabat-Zinn, que fue el fundador de esta disciplina, juntamente con Thich Nhat Hanh, que son 8 semanas en los que te enseñan, para entendernos, a amigarte de tu mente, al menos a saber lo que hay ahí. Y yo tenía la idea preconcebida de que iba a este curso de mindfulness, de meditación, a vaciar la mente. Craso error, porque la mente no la vacía ni un lama meditando. La mente está siempre llena de cosas. Entonces, en la primera sesión que hicimos, que te tenías que tumbar en el suelo y hacer escáner, lo que se llama escáner corporal, que tú vas poniendo tu atención a los dedos de las manos, los brazos, el pecho, el vientre, las piernas, los pies, luego vas a la cabeza. Yo lo que me di cuenta es del tremendo lío que había ahí dentro, ¿no? O sea, mi aterrizaje en el mindfulness fue pensar, Dios mío, cuánto caos hay en esta cabeza. Pero curiosamente eso me tranquilizó. ¿Por qué? Porque me dio una distancia y pensé, bueno, si esto es así, quizás es que tengo que dejar de pisar el acelerador, hay que ir un poco más tranquilo, hay que intentar no hacer tantas cosas a la vez, puedo concentrarme en una lectura, puedo concentrarme en un paseo por el campo. Entonces, no rechazar el hecho que hubiera esa noria de pensamientos me hizo más amigo de ellos. Entonces, os quisiera preguntar, amigos, ¿cuál es vuestra experiencia con estos visitantes continuos que tenemos en forma de ideas, de creencias, de recuerdos, de amenazas, de todo lo que va pasando por la pantalla mental de nuestro cine interior? Buen tema de reflexión, Francés. Es cierto, yo suelo decir que la mente siempre está ocupada y que si no la ocupamos para bien, se ocupa para mal. Esa es la gran diferencia entre la persona que utiliza su inteligencia para construirse o para destruirse. Por eso creé el concepto de inteligencia constructiva e inteligencia destructiva. Siempre estamos pensando. El problema es qué hacemos con los pensamientos y cómo nos defraudamos o nos animamos
a nosotros mismos al respecto. A ver, yo en broma, pero como te decía Freud, en broma se puede decir todo, incluso la verdad. Os diré que yo nunca busco lo que tengo en la cabeza, sino que dejo que salga. Y eso diría, hombre, pues es una buena idea. Depende de la motivación, porque a veces me pregunto, quizá nunca busco porque me da miedo a no encontrar nada. Y entonces dejo que salga cuando hay algo. Por tanto, ¿qué pienso sobre lo que pienso? Confucio decía que el único tiempo aprovechado es el tiempo perdido. O sea, el tiempo que no ocupamos en hacer puede ser que lo estemos ocupando en pensar. Y quizá el concepto de ruido mental es un poco peyorativo, pero si lo cambiamos por elaboración mental y decidimos desde nuestra capacidad de seleccionar qué criterios utilizamos para que todo eso que esté en nuestra cabeza se focalice por atención selectiva en algo que puede ser bueno para nosotros, nos podemos sanar. Si lo hacemos en negativo, entramos en la neurosis obsesiva. La diferencia es qué hago con mis pensamientos. ¿Los utilizo para descubrir, para sanar, para crear, o los utilizo como coartada para la inhibición, para mantenerme en la frustración, para autofustigarme o para castigarme? ¿Qué hacemos con el ruido? Francés, que es un músico excepcional, no sé si te has dedicado profesionalmente alguna vez a la música, Francés. No, Pero siempre ha sido como una sí, vía de escape, un encuentro sí, de amigos. claro. Nunca le he dado la disciplina y energía necesaria para que sea algo más. Pues la diferencia entre el ruido y la melodía está en las notas. ¿Qué vamos a hacer nosotros con nuestro ruido? Los vamos a convertir en una sintonía, en una canción armónica, en una composición de todo lo que podemos llegar a ser, o nos vamos a comer el coco hasta destruirnos. Esa es la cuestión. Qué interesante. En relación al ruido mental, yo os quisiera compartir un texto que a continuación voy a leer, porque cuando lo leí me reconocí mucho en ese proceso que relataba el autor del texto. Y hace muchos años, también debido a una situación de fuerte estrés y de muchas dificultades, sentía literalmente que la cabeza me iba a estallar. Estoy hablando, yo debía tener alrededor de los 26, 27 años. Más o menos la mitad de los de ahora. Y me acuerdo que en aquel momento yo practicaba muchas artes marciales, entrenaba mucho a karate, aikido, hice algo de taekwondo. Y meditábamos al principio un poco y sobre todo al final, especialmente de las clases de aikido. Y un día tomé conciencia de algo que lo he venido compartiendo desde entonces y sobre lo que me gustaría escribir, y es que me di cuenta que los pensamientos surgían, pero no eran yo. Eran como un estornudo o un ataque de tos que salen de ti, pero no eres tú. Salvo el pensamiento dirigido y orientado creativamente o para resolver un problema. Por lo tanto, de entrada, hay dos tipos de estímulos. La música sería el pensamiento dirigido, armonizado, bien planteado, como diría Tony. El ruido sería el pensamiento que se genera como quien le sale una ventosidad, le sale un estornudo o un ataque de tos. Sale de uno, pero no es uno. Por lo tanto, me di cuenta que no podía creer todo lo que pensaba. Porque primero no era verdadero y segundo, eran muchas veces residuos de otros pensamientos. Poco después llegó a mis manos el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle, y pocos fragmentos me han impresionado tanto a lo largo de mi vida como este que os voy a leer. No puedo seguir viviendo conmigo. Este era el pensamiento que se repetía en mi mente una y otra vez. Aquí Eckhart Tolle relata que incluso había hecho intentos de suicidio, él era un mendigo
que vivía como podía y tenía una mente extremadamente atormentada. No puedo seguir viviendo conmigo. Ojo, ¿eh? Entonces, de repente, me di cuenta de que era un pensamiento muy peculiar. ¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo, debe haber dos yoes. El yo y el conmigo, con el que el yo ya no puede vivir. Quizá pensé, solo uno de estos dos es real. Esta curiosa reflexión me dejó tan perplejo que mi mente se paró. Estaba plenamente consciente, pero no tenía más pensamientos. Entonces me sentí absorbido por lo que parecía ser un vórtice de energía. Era un movimiento lento que después se aceleró. Me sentí atrapado por un intenso miedo y mi cuerpo empezó a temblar. Escuché las palabras, no te resistas a nada, como si hubieran sido pronunciadas dentro de mi pecho. Podía sentirme absorbido dentro de un vacío. Daba la sensación de que el vacío estaba en mi interior más que fuera. De repente dejé de sentir miedo y me dejé caer en aquel vacío. No recuerdo lo que ocurrió a continuación. Esta sensación clara que dice Tolle de que una cosa es el flujo de los pensamientos, el ruido mental, pero tú no eres eso, tú eres la presencia que constata ese ruido como si estuvieras viendo en el cine una película. Y esto me resultó muy liberador, porque cuando a veces la ansiedad, los pensamientos, las circunstancias difíciles, porque a veces la vida te plantea desafíos y a veces te traen más de uno y de dos y de tres y de cuatro y de cinco y de seis y de siete a la vez, darte cuenta que eso que pasa no eres tú. Tú eres más bien la presencia que se da cuenta de eso. Y ahí hay una profunda paz que te permite, a pesar de observar el ruido, saber que tú no eres el ruido, que tú eres la pura presencia. Y me apetecía mucho compartir este fragmento. Fantástico, amigo. Maestro. Alex, estabas describiendo perfectamente la catarsis que tuvo en ese momento, porque se describe perfectamente. Es perfecto. La catarsis que ganó su parte buena, el yin y el yang, nuestra parte constructiva, destructiva, nuestra tendencia al crecimiento o a la autorrealización, como decía o diría Rogers, y nuestra tendencia autodestructiva. Ahí su inteligencia productiva ganó su parte buena. Y alguien que podía haberse destruido empezó a crear y se recreó a favor de su parte buena. Y de ahí tenemos uno de los libros más famosos de la filosofía contemporánea, El poder de la hora. Claro, si no hay ahora, no hay futuro. Y en ese momento él descubrió su futuro porque se dio cuenta del poder de la hora. ¿Y cuál era su poder en ese momento, Alex y Francés? Destruirse o construirse. Y ganó su inteligencia al servicio de la solución, no al servicio del problema. No se dijo a sí mismo, yo soy un genio incomprendido, sino que puedo ser una inteligencia productiva. Y eso le salvó. Fantástico. Fantástico. Francés, querido. Me ha interesado muchísimo el fragmento que has elegido del poder de la hora, querido amigo. Y no puedo evitar, ya que todas estas experiencias pasaron en la época de Cartole en Londres, donde, como bien has dicho, querido, vivía en bancos de parque, dormía en el parque como un homeless más porque estaba desahuciado mentalmente, no porque no tuviera recursos, porque de hecho Cartole va a Londres como profesor de español y de otros idiomas. Es un hombre que es políglota. Y ya que hablamos de la vía inglesa a lo que se llama el pensamiento Advaita, que podemos resumir como la no dualidad. O sea, ¿qué es la dualidad? La dualidad es pensar que yo estoy aquí y el resto del mundo está allí. Con lo cual, estoy en guerra con lo que creo que es diferente a mí y pienso, no me están dando el reconocimiento que yo merezco, mira lo que está hecho, mira cuánto tarda en contestar el WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, la no dualidad, que es la base de toda la espiritualidad
oriental, quizás, es saber que tú eres los otros eres tú. Y el Advaita, en esta versión moderna, es muy interesante porque hay dos autores con títulos tan curiosos como este. Tenemos a Richard Sylvester con un libro que se llama Espero que mueras pronto. Que es un Esa es la frase que le dijo su maestro Tony Parsons, Exacto. refiriéndose a la muerte del ego. Exacto, le dijo, espero que mueras pronto. Creo que los Advaitas se encontraban en un pub en Inglaterra, no sé si con cerveza o sin cerveza. En el pub justo delante de donde Tony Parsons da sus charlas los sábados por la mañana, donde yo me he ido alguna vez a verle. Entonces, yendo a Tony Parsons, me interesa que hay una experiencia parecida a la de Eckhart Tolle. En su libro Lo que es como el libro fundacional del Advaita contemporáneo inglés, explica que esta percepción de ser parte del todo le vino de manera espontánea, porque él ni era meditador, ni leía libros sobre esto, ni estaba en una búsqueda espiritual, sino que fue bendecido con lo que voy a leer ahora mismo. Dice: caminaba un día por un parque en un suburbio de Londres cuando me di cuenta de que mi mente estaba totalmente ocupada con las expectativas sobre eventos futuros que podrían o no suceder. Decidí dejar ir esas proyecciones y simplemente estar con mi caminar. Me di cuenta de que cada paso era totalmente único en la sensación y en la presión, y que estaba allí un momento y al siguiente se iba. Nunca se repetía de la misma manera. Mientras sucedía todo esto, hubo una transición de mí viéndome caminar a la simple presencia del caminar. Lo que sucedió entonces está más allá de cualquier descripción. Solo puedo decir de forma imprecisa que la quietud total y la presencia parecían descender sobre todas las cosas. Todo se hizo intemporal y yo ya no existía. Desaparecí y ya no había un experimentador. Este libro lo que es maravilloso en general. Toda la obra de Tony Parsons puede ser difícil de comprender si realmente no te interesa mucho la no dualidad o el Advaita, que en sánscrito quiere decir no dos. Pero esta línea aunque ellos no se definen como maestros, ¿no? Ni tampoco como iluminados, ¿no? Pero de la lucidez desde el vacío del pensamiento de Tony Parsons, de Richard Sylvester y de otros, también en España hay buenos referentes, te permite mirar las cosas desde otra perspectiva. Yo supongo, querido Tony, que en tu práctica como terapeuta, uno de los trabajos más importantes pasa por hacer la criba mental, ¿verdad? Mira lo que acabas de decir, pasan. O sea, fíjate que en el fondo el común denominador de los dos relatos es lo que los franceses dicen laisser-faire, dejar que las cosas pasen, no ponerse, o sea, a esa energía cósmica. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y en ese caso, ellos fueron maestros de sí mismos. Su parte buena educó a la parte mala, la disciplinó, la puso al servicio. Fíjate que grandes inteligencias, casi siempre antes de canalizarse adaptativamente, son grandes fuentes de desequilibrio, de frustración, incluso de desequilibrio psicológico, incluso de psicopatologías. Por tanto, mi teoría de que la mente o se ocupa para bien o se ocupa para mal, o nos cura o nos enferma. Pero hay que dejar que las cosas pasen, otra vez el tiempo natural. Pero claro, todo solo te puede pasar aquello que está en tu potencial. A ellos les pasó esto y fue mucho porque su potencial era mucho. Pero lo importante es que cada uno esté a la altura de sus posibilidades. O sea, no hay grandes objetivos mejores que otros, sino que hay objetivos adecuados para cada uno de nosotros. Y como tú dices, Alex, en consulta, la mitad de mis clientes vienen para problemas de pareja y la otra mitad vienen para crecimiento personal, resolución de conflictos o desarrollo de potenciales. Y siempre aplicamos la misma filosofía. Llega a ser lo que eres. La máxima aristotélica de ser en acto aquello que somos en potencia. Mi teoría es que cuando uno se armoniza con lo mejor de sí mismo, no aspira a ser nunca lo que no puede ser,
sino llega a ser lo que puede. Y quien llega a ser lo que puede, encuentra la plenitud. Una vez más, no busquemos tamaño en la pelea, sino estar a la altura de nuestras posibilidades. Muchas gracias. Tony Parsons cuenta, es un tipo además muy divertido, muy chocante. Además es muy curioso, ¿no? Porque un tipo con su lucidez, él había sido promotor, había tenido un Ferrari, pero es un tipo muy divertido, muy, muy divertido y muy, muy amable, muy cariñoso. Y él cuenta que cuando algún amigo le llama azorado, angustiado por tener un casino en la cabeza, un ruido mental tremendo, una feria, lo que le llaman, le dicen, Tony, ayúdame porque es que me va a estallar la cabeza, estoy preocupado, no puedo dormir, tengo pensamientos obsesivos, tengo gusanos musicales, cada cual le cuenta lo suyo. Él les dice, concéntrate en tu culo. Está sentado en la silla, ¿verdad? Concéntrate en la sensación de tu culo pegado al asiento. Concéntrate en tus riñones pegados al respaldo, en tus brazos si tienen apoyo. Concentra donde tienes tus manos, mira la atención. Estás aquí conmigo hablando por teléfono. Y dice que en la inmensa mayoría de los casos esta simple conexión con el sentir presente baja, él ha observado que baja mucho el ruido mental porque se lo dicen, le dicen, ay, estoy mucho mejor, mira qué tontería, que me has dicho que me concentre en mi trasero, ¿no? Pero me pareció genial, me parece tan interesante porque realmente vivimos mucho desde la cabeza. Por eso, para vaciar el ruido mental, ¿qué va bien? Hacer deporte, hacer el amor, cocinar, tener tareas creativas, prestar servicio, ayudar a los demás, ser creativos, porque eso hace que la energía que está aquí concentrada se reoriente hacia tareas mucho más productivas que además nos dan el placer del proceso creativo, ¿no? No sé qué opináis respecto a esta experiencia de Tony Parsons. Mira, como consigna terapéutica paradójica, es natural que cubriera la finalidad, porque precisamente nada se asocia tanto a la excelencia humana como la productividad mental, y nada se asocia más a nuestra condición animal instintiva que el culo. ¿Eh? Por tanto, concéntrate en tu culo. Está muy bien. Es una gran consigna para alejarte. Un eslogan, en lugar de aquí y ahora, concéntrate en tu culo. Es una consigna paradójica para alejarte de los ruidos de la cabeza. Y a partir de esa toma de conciencia con nuestra condición natural, animal, empezar a construirnos y reconstruirnos. Naturalmente, es lógico que eso tenga éxito. Por eso hemos de ir con cuidado con las consignas paradójicas. Todo sirve en el momento adecuado y hay cosas que en un momento te salvan la vida y en otra te condenan. Las mismas cosas no sirven para todas las personas ni en los mismos momentos. Por eso, a veces el sentido común no es un buen consejero terapéutico y la paradoja puede producir efectos benéficos. Por ejemplo, un comportamiento muy corriente en nuestra sociedad es decirle a alguien que está deprimido, decirle que se anime. Claro, decirle a una persona que está deprimida, decirle que se anime, que eso es lo que él quisiera. Él lo vive como que no están empatizando con él. O sea, para entendernos, decirle a un deprimido que se anime es decirle a un paralítico que se levante y ande. O sea, siente que no estamos empatizando con él. Por eso, la empatía significa entender al otro en su mundo perceptivo. Y en ese sentido, si alguien te dice que está deprimido, hemos de empatizar. ¿Qué te ocurre? Y cuando la persona te explica lo que te ocurre y tú le dices, no me extraña que estés deprimido, le encuentra sentido a su estado. Y cuando le encuentra sentido a su estado, lo puede revertir. Por eso me parece
una gran moraleja, que el ruido mental se pueda liberar a través del culo. Buena Así reflexión, es. maestro, y una Así maravillosa anécdota, Alex, que no conocía de Tony Parsons. Lo había leído, pero esta no la sabía. Y yo quisiera cerrar este capítulo mencionando una gran fuente de ruido mental que son las relaciones interpersonales. Sea porque la persona no se siente validada, porque siente que no la reconocen, que no la respetan, que no le dan lo que merece, o sea porque esta persona ve conflictos en conductas de otros que son diferentes a como ella o él lo habría hecho. Entonces la típica frase, yo en su lugar habría, yo en su lugar no habría, y eso me lleva, ya que hablamos de la Advaita y hablamos de esta escuela de pensamiento que tiene su origen en la India, al gran maestro Ramana Maharshi, que desde su ashram en Arunachala recibía muchísima gente, a veces de Occidente también, que venían con problemas de ruido mental. Y se cita muy a menudo que una vez vino un chico que le decía que tenía mucho conflicto con todo el mundo, ¿no? Y que eso le provocaba mucho sufrimiento y quizás él provocaba sufrimiento en los demás también, ¿no? Entonces él le dijo, maestro Maharshi, ¿cómo puedo llevarme mejor con los demás? Y el maestro le dijo, no existen los demás. Y ahí vio la luz. Me parece una muy bella manera de terminar este tema. No sé si quieres agregar algo más, querido Alex. Yo quería compartir con vosotros un poema de una autora norteamericana desconocida que nació el mismo año que nació mi padre, que en paz descanse, en 1932, y que murió a los 30 años porque no le fue soportable la existencia. Entonces, tiene un poema, Sylvia Plath se llama, Silvia con Y, Plath con TH, que es una descripción muy precisa del ruido mental y del malestar y del sufrimiento que genera. Y me gustaría acabar con ese poema, si os parece bien. Perfecto. Pues vamos allá. Cacofonía interior, por Sylvia Plath. Un tumulto de pensamientos, un ruido de voces, un clamor, un torbellino de palabras, un alboroto de emociones, gritos atormentados que resuenan, susurros plañideros que asaltan, gemidos de ansiedad que perturban, lamentos de miedo que acosan, una disonancia de sensaciones, una algarabía de anhelos, una discordancia de recuerdos, una polifonía de deseos, cacofonía que me abruma, sinfonía que me aturde, algarabía que me desgarra, barullo que me desvela. Oh silencio, ven a mí, trae la calma y la quietud, apacigua este ruido mental y devuélveme la paz interior. Que así sea. Que así sea. Sea este un homenaje a Sylvia Plath y a las personas que buscamos esta paz interior. Queridos amigos y maestros, un fuerte abrazo, y queridas amigas y amigos que nos seguís, gracias por vuestro cariño, por vuestra confianza, por estar ahí, por vuestros mensajes. Os mandamos un gran abrazo de corazón y seguimos.